GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 13 de mayo de 2023 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Después de siglos de gloria cultural y gigantescas metrópolis arquitectónicas, los pueblos mesoamericanos sufrieron la invasión europea y perdieron toda su identidad. Cuando está naciendo una nueva raza, cuando la historia patria empieza a escribirse, surgen personajes excepcionales que buscan la justicia para los desposeídos, a quienes se les arrancó su dignidad y se les sumergió en la semiesclavitud. Dentro de la serie Próceres de la Historia Humana, hoy continuaremos con Bartolomé de las Casas, una de las vidas ejemplares que lucharon por sus hermanos abatidos por el yugo del conquistador, y trataremos de verla con mayor rigor histórico posible. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros distinguidos amigos invitados, ya ampliamente conocidos por su amor en la historia y su gusto por compartirla. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. Doctor, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Carlos, muy buenos días al auditorio, que tengan una excelente mañana de sábado. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado en Derecho y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparo. Buenos días, doctor Luis Alberto, Nacho, auditorio, bienvenidos a Diálogos con la Historia. Saludos a las Fátimas en su día 13 de mayo. Como música de fondo vamos a escuchar Sonoro Arroyuelo, de Juan de Valdivieso, un músico de la época virreinal. Y bueno, pues arrancamos con Bartolomé de las Casas, Fray Bartolomé de las Casas. Lo que pasa es que originalmente no vino como monje, pero ya nos platicarán aquí algunos detalles. Licenciado Alfonso Salcido Dávila, adelante, por favor. Claro, doctor, un tema muy interesante que tiene mucho que ver con nuestra carrera, los tres estudiosos de la carrera de Derecho, porque se le considera un precursor en materia de derechos humanos, un tema muy apasionante que implica actualmente, según las corrientes más modernas, el eje central en el que se soporta todo el andamiaje jurídico, es decir, todos los ordenamientos actuales, todas las leyes, hablando así en un español muy llano, todos los principios bajo los cuales se regula nuestra conducta, para ser justos, deben encontrar su sustento en los derechos humanos, en el principio de la dignidad humana. Precisamente un acercamiento amplio que yo tuve a esta figura de Bartolomé de las Casas fue hace algunos años, cuando siempre he sido un apasionado del estudio de los derechos humanos, pero cuando empezaba apenas a adentrarme en la materia, leí un libro de Mauricio Beuchot, que es un filósofo y jurista mexicano, y él aborda la filosofía de Bartolomé de las Casas y de otros frailes que participaron en un proceso de pacificación y concientización hacia los conquistadores para que tuvieran en este texto que se llama Filosofía y Derechos Humanos. Él expone que él es hijo de los tiempos y que para realizar la defensa de los nativos americanos atendía al principio teológico y al filosófico. Aquí es una cuestión que me gustaría, antes de pasar a los datos biográficos, creo que sentar una premisa muy interesante.
Carlos, tú que también eres un estudioso de la materia de los derechos humanos, ¿qué opinas tú sobre el hecho de que, porque después de todo en esto se sustenta toda la ideología del personaje que vamos a estudiar, y creo que también es muy interesante para el auditorio, porque no es un tema tanto jurídico, sino de justicia, y la justicia a todos nos despierta un cierto interés. ¿Crees tú, Carlos, en el derecho natural, tú crees que existe antes de la persona humana, o simplemente por el hecho de ser un humano, que nos corresponden algunos derechos, o esos derechos llamados derechos naturales no son sino reglas de conducta hechas a posteriori? Porque quienes dicen que si hay derecho natural, dicen que son leyes incluso anteriores al hombre y que le son asignados esos derechos, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho a la libertad, le son asignados por el hecho de nacer, pero que ya existían y que ya estaban consagrados. A mí me gustaría conocer la opinión de Carlos, porque de aquí nos vamos a arrancar con lo que sostenía Bartolomé de las Casas y en qué basaba su defensa, y luego tuvo un debate muy interesante. De hecho es un debate que encuentra, yo creo que pocos precedentes históricos, en el que él sostiene la ilegitimidad de los procedimientos empleados por los conquistadores, y otra persona sostiene que era una guerra legítima y que inclusive se podía ejercer la violencia física para convertirlos a la religión cristiana. Pero precisamente de esta respuesta que vayamos a dar nace la filosofía de nuestro personaje. Carlos, ¿qué opinas? Pues, mi estimado Nacho, siendo tus características muy particulares de ser picacrestas, jurídicamente hablando, te voy a contestar. Pues yo soy un creyente del justnaturalismo, no un justnaturalismo radical, pero sí la esencia de que por el hecho de ser personas ya lo traemos. Viendo el contexto histórico, el que se desarrolla de las casas, acuérdense que el contexto es que vamos saliendo de la Edad Media y entramos a la época, entre comillas, moderna, si se puede llamar así, ¿verdad? Y al redescubrirse él así, primero que nada, descubrirse de las casas como persona, ve también, aparte por convicción religiosa, al prójimo. Entonces, ve al prójimo en los indios conquistados, en cualquier persona, no solo los indios, en cualquier persona maltratada, en una situación de desventaja, de carencias, de pobrezas. Por ahí un ensayo que no es materia de este programa, pero luego lo comentaremos en su momento, que si la pobreza es un lugar teológico, un lugar físico, terrenal. Yo pienso que los derechos son, los traemos dentro de nuestra propia naturaleza. Y no es que la humanidad, su lucha, como mucha gente ha cantado de taravilla, que es por la lucha que se nos otorguen derechos. Falso de toda falsedad. Es lucha por reconocer esos derechos que tenemos en nuestra propia naturaleza. Primero que nada, el derecho a la vida, porque sin vida no hay nada, no somos nada. Después, ya el derecho, ya vendremos una serie de libertades, una libertad física, una libertad de pensamiento, una libertad de cultura. Entonces, en ese discernimiento que hace de las casas, que no spoileo más porque no es tráiler de película, pero sí descubre o reasigna a sí mismo su propia misión. Acordémonos que la orden de los dominicos, con muchas órdenes religiosas, antiquísimas por cierto, tienen una misión, un propósito. Y también ve el contexto histórico de lo que le toca por el descubrimiento, entre comillas, obviamente, entre comillas, del Nuevo Mundo. Entonces, es encontrar, hay un capítulo que te lo dejo a ti, Nacho, imagino que lo vas a abordar, cuando cuando de las Casas conoce a Colón, porque de las Casas ya era un jovencito cuando Colón regresa de su aventura acá en las Américas, por así decirlo, y trae evidencia, trae plantas, trae aborígenes, etcétera, y despierta el interés de decir, bueno, pues ¿qué hay más allá del Atlántico, ¿no? Entonces, ahí queda mi aportación, mi libre ejercicio de la libertad de expresión y convicciones. Es un derecho que ya traemos, pero la lucha es porque se nos estén reconociendo cada vez más claro, siempre y cuando el reconocimiento en un derecho de un grupo o grupos no zarandie, por así decirlo, los de otros. Es cuanto, Nachito. Muy bien, ¿no? Sí, Muy interesante. Yo me gusta lo que mencionaste, no es que se haga
en la lucha no es que surja un derecho, sino que se busque el reconocimiento del derecho que ya existe. Somos únicos e irrepetibles todos los seres humanos y por lo tanto tenemos una serie de derechos naturales, es decir, nacemos con esos derechos. Lo que pasa es que somos privados por ellos a lo largo de muchas condiciones políticas, económicas, sociales, y entonces la lucha es por el reconocimiento. Y bueno, en el caso particular de Fray Bartolomé de las Casas, me supongo que ahorita que el licenciado Salcido siga platicándonos un poco más, vamos a ver que precisamente el hecho de haberse dado de alta en la Orden de los Dominicos, que entonces tenían bajo su cargo y tienen la Universidad de Salamanca, tuvo mucho que ver con que él sentía lo que ya la comunidad dominica apreciaba y defendía. Pero pues ese es mi punto de vista. Adelante, licenciado Salcido. Claro, bueno, yo nada más voy a dar un corolario de debate sobre el derecho natural con una parte de un poema que para mí es de los más bellos que se han escrito y que sirve hasta como pauta de vida. Y dice: tú eres una criatura del universo, no menos que los árboles y las estrellas. Tú tienes derecho a estar aquí, y te resulte evidente o no, sin duda el universo se desenvuelve como debe. Es el poema Desiderata de Max Ehrmann, un poema bellísimo, y de allí surge precisamente una idea que ha orientado a grandes pensadores, que el derecho a estar aquí por la simple existencia y todo lo que de allí se deriva. Todos tenemos derecho a existir. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Vamos a entrar un poquito a la materia del programa. Durante la conquista de México, referirse a los indígenas como similares de los españoles era inconcebible. ¿Por qué? Porque ellos llegaban de una sociedad que a su juicio era civilizada, avanzada, culta, con ideologías políticas, filosóficas y pues ya de cientos de años de estudios y de desarrollo, digamos que ya habían seguido estas ideas que construían sus sociedades, un proceso de maduración que ellos conocían, y cuando descubren ellos, o sea, el descubrimiento es para ellos, de los pueblos indígenas, los pueblos originarios, pues obviamente lo natural en el ser humano es enemistarse con lo diferente. De ahí derivan grandes problemas como las cuestiones de discriminación. Y precisamente cuando llegan los conquistadores, ven a los pueblos originarios, los someten y los limitan a trabajos forzados y a maltratos. En esa época la sociedad contaba con una conciencia muy limitada de lo que ahora conocemos como derechos humanos. Sabemos que en esa época la esclavitud todavía se encontraba vigente, pero fue en ese entonces cuando un sacerdote dominico llegó a las Américas y comenzó un cambio sustancial en el Nuevo Mundo. Bartolomé de las Casas nació en noviembre de 1484 en Triana, Sevilla, y pasó a la historia por una obra que publicó en 1552 conocida como Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias, que es precisamente una manifestación en vía de protesta a todos los tratamientos injustos que él advertía que los españoles, a que los españoles sometían a las poblaciones originarias. Él observó muy de cerca los abusos que daban a los indígenas y se conmovía por los malos tratos, incluso por la extinción de los pueblos indígenas. Como usted comentó, doctor, al inicio del programa, el proceso de colonización fue un proceso de aniquilación de sociedades y de culturas. Por lo mismo, Bartolomé de las Casas emprendió una campaña que tenía como finalidad defender a los indígenas. En medio de las atrocidades, él renunció a la encomienda, porque él cuando llega, es irónico que él en un principio era un encomendero, y a base el encomendero era aquel español que llegaba y se le asignaban indígenas, y como propietario de los mismos tenía la facultad de, no era un derecho de propiedad, porque recordemos que los reyes católicos repugnaban el hecho de los malos tratos y de no considerar a los indígenas como al resto de sus súbditos. Ellos querían que la conquista fuera lo más pacífica posible. Desde luego, pues estaban ellos en el viejo continente y no tenían forma de controlar lo que ocurre aquí. Entonces no era un derecho de propiedad, pero sí se les asignaba a los españoles encomenderos cierto número de indígenas, tierras para que pudieran explotarlas,
y en ese momento histórico lo que prevaleciera era la búsqueda del oro. Por eso sabemos también de los grandes saqueos de los tesoros de las poblaciones originarias que lamentablemente nos privaron de conocer las manifestaciones artísticas que se realizaban en ese metal, que seguramente eran muchas y muy maravillosas. Él era un encomendero y comienza a enriquecerse, pero tenía un sentido de la justicia desde muy pequeño. Vamos a comentar justo en el bloque siguiente, porque se nos acaba el tiempo en este, cómo es que la primera aproximación que tuvo fue cuando Colón regresa de su viaje. Él era de una familia acomodada y le asignan de los 600 esclavos que trajo Colón a uno, y en la siguiente parte del programa vamos a platicar qué es lo que él hizo. Cuando los demás los esclavizaban, él tuvo una idea muy distinta de qué hacer con el indígena que le asignaron, doctor Carlos. Muy interesante, realmente, el licenciado Salcido. Ese aspecto de la diferencia, creo que es importante conceptuar el derecho a la diferencia. Hace poco yo presentaba una serie de esculturas muy hermosas de la época griega y demás, y alguien me decía que qué hermosas, a diferencia de las esculturas como la Coatlicue, por ejemplo, de Mesoamérica, que eran horribles. Pues no, realmente hay que comprender esa diferencia entre los seres humanos, y creo que es parte del programa. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando sobre este tema de Fray Bartolomé de las Casas. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy estamos platicando de Bartolomé de las Casas, Fray Bartolomé de las Casas, una vida ejemplar allá del siglo XVI, que vino de España para apoyar, pues, ¿qué podríamos decir?, la defensa de los indígenas. Con nosotros el licenciado Carlos Humberto Huerta Choa. Él es maestro en Derecho, es catedrático universitario. Y el licenciado Alfonso Salcido Dávila, licenciado y maestro en Derecho, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. Y bueno, el licenciado Ignacio Salcido, nos estaba platicando, y a mí me gustaría que continuara un poco más con la biografía de Bartolomé de las Casas y algunos aspectos trascendentes de su vida. Así es. Lo que pasa es que Bartolomé de las Casas, de hecho, conoció a Cristóbal Colón desde muy jóvenes. Se piensa que ellos coincidieron en el convento de San Esteban, porque allí es donde él estudió, me refiero a Bartolomé de las Casas, es derecho canónico y derecho estatal. No se tiene de cierto, pero allí en ese convento residía Cristóbal Colón, y por ende se presume que pudieron conocerse. Colón también mantenía cierta amistad con la familia de las Casas y había pasado largas temporadas en Sevilla. En 1492 incluso un tío de Bartolomé participó en el primer viaje de Colón, y en la ruta a Badalona, cuando Colón ya estaba de nuevo en España, él va a presentar su logro a los reyes católicos y pasa por Sevilla mostrando animales y a 7 indios que había traído lo podremos llamar el nuevo continente. Resulta también que en un posterior viaje la expedición de Colón regresa con 600 indios, y el padre de Bartolomé le regala a su hijo uno de esos indios para que le sirviera. Pero es lo que vamos a ver. Aquí todavía Bartolomé no emprendía su viaje al nuevo continente, a la Nueva España. Todavía no tenía, digamos, no le habían asignado las encomiendas, todavía no llegaba a este punto de la biografía en el que nos quedamos, en el que él explotaba a los indígenas, y en vez de utilizarlo como esclavo, lo que hizo fue tomar al indio pero como un objeto de estudio humanístico.
no como tampoco un objeto de estudio. Voy a emplear una palabra un poquito peyorativa, pero es que muchas veces en esa época pareciera que lo hacían como un estudio zoológico, ¿no? De estudiar a un animal distinto de la especie humana porque simplemente no se consideraban iguales. Y no, él al contrario, dio con un método para poder intercambiar ideas con el indígena que le había sido asignado y empezó a interrogarlo sobre cuáles eran los principios que regían su sociedad, los principios religiosos. Buscaba encontrar semejanzas entre las creencias del indio y el cristianismo, y como Bartolomé había estudiado latín en Salamanca y en Sevilla, aprovechó también sus conocimientos en filología para buscar posibles semejanzas con la lengua que hablaba el indígena. Entonces, podemos ver que desde muy joven él tenía este sentido de la justicia, este sentido de ver a los diferentes como iguales. Dicen que la justicia precisamente consiste, doctor, tomando un poco lo que usted comentó sobre la diferencia en las manifestaciones culturales, en igual respeto a las diferencias. Ese creo que es una definición de justicia bastante precisa, que todos tengamos igual posibilidad de ser distintos. ¿Y dónde estaría el límite? Entonces, pues nada más que mi diferencia no invada la capacidad de los demás de ser diferentes también. Bartolomé entonces era un encomendero, pero tiene una especie de revelación por pláticas que tuvo con religiosos, y él renuncia a la encomienda que le había sido concedida, a pesar de que ya se estaba enriqueciendo. También hubo personas que se dedicaban a lo mismo, a la encomienda, que le decían: ¿y por qué vas a renunciar si te estás volviendo un hombre muy rico? Te estás ganando una reputación ya como una persona adinerada en estos nuevos dominios. Y entonces él realmente advirtió que la encomienda, como comenté, no era un derecho de propiedad, pero sí advierte que había una esclavitud encubierta, de que eran víctimas los indígenas, y entonces no era acorde con su ideología. En 1514 liberó a los indios que estaban bajo sus negocios, y aparte se comprometió a protegerlos del avance de Europa, y empieza a practicar una evangelización pacífica, contrario a los métodos de la conquista que implicaban el aniquilamiento mediante la violencia física de las culturas distintas. Él realizó muchos viajes de ida y vuelta a España, e incluso logró convencer al rey de poner fin al sistema de encomiendas. Nada más hay que imaginarnos la de enemigos que no tenía. ¿Por qué? Porque la encomienda era la forma de vida de los conquistadores. Era digamos que era el pilar de la economía, porque era la mano de obra, pues no más barata, porque para ser barato tiene que tener un precio económico, y era más bien gratis. Explotaban a los indígenas, como comentamos, era una esclavitud. Cuando él persuade al rey, bueno, el rey lo escucha, pero estaba muy enfermo. Bartolomé se hace de una carta de presentación que le facilitó el arzobispo de Sevilla, y se pudo reunir con él, denunció la situación de los nativos americanos, y empezó a ser considerado además como un dominico rebelde que pedía justicia para los indios, pero que era traidor a la causa de España, porque decían que empleaba argumentos tales como decirles a las personas que se iban a ir al infierno si no protegían a los indios. Incluso se tiene esta creencia, yo lo dudo porque pues obviamente por la época no creo que se pueda hablar así con un monarca, pero hay referencias que sostienen que le dijo al rey que iba a ir al infierno si en su reinado no protegía a los indios. La corona se cuestiona incluso si había un motivo justo para expandirse, y deciden nombrarlo como protector universal de todos los indios del nuevo continente, y se convierte así en el primer precursor de los derechos humanos en el Nuevo Mundo. Hay quienes equiparan el papel que se le da como protector universal de todos los indios con el ombudsman sueco, que surge apenas en el siglo XX, y el ombudsman es, para definirlo de manera muy llana, ombudsman es un ente, puede ser una persona moral o una institución que tiene una legitimidad moral en el aspecto ético y de valores, para emitir opiniones en relación a ciertas cuestiones que tienen que ver con los derechos de las personas. Eso es un ombudsman. No tiene esta fuerza coerciva que tendría, por ejemplo, un poder judicial,
pero tiene una fuerza moral vinculante, tiene una legitimación moral para opinar, para verter opiniones en relación a violaciones a derechos humanos, y luego ya se vuelve incluso esa legitimidad moral pues jurídica. ¿Por qué? Pues porque encuentran reconocimiento en los ordenamientos jurídicos y se obliga incluso a las autoridades a externarse o a pronunciarse en relación a las recomendaciones que realizan los ombudsman. Pues él en su momento se equipara a eso, a una persona que tenía una cierta autoridad moral para la protección de los indios. En su emprendimiento en pro de los indígenas se enfrentó, obviamente, y es lo que comentábamos, a colonos, mercaderes y negociantes que buscaban prosperar a costa de la mano de obra gratuita de los nativos, y Carlos I abolió la esclavitud de los indígenas y estableció que frailes deberían de ser intermediarios en la relación de los indios con los españoles. Bartolomé también tiene una conexión con nuestro país, y esta se encuentra para mí en una de las ciudades más mágicas que tiene México, que es San Cristóbal de las Casas. Para mí es uno de los mejores destinos, es una ciudad a la que siempre quiero regresar y es bellísima. Pues bueno, él es nombrado obispo de América y obispo de Chiapas, y allí es donde estableció su centro episcopal, en Ciudad Real, en la Selva Lacandona, hoy San Cristóbal de las Casas. Pero allí se encontró con una situación añeja en la que prevaleció el maltrato a los indígenas, y fiel a su causa comenzó a emplear la excomunión contra quienes no aceptaran las leyes nuevas. A pesar de que Bartolomé fue reconocido en su lucha por los derechos de los indígenas, hay algunos historiadores que dicen que hay una serie de contradicciones en las que cayó el sacerdote dominico, porque sugería la esclavitud de los africanos para reemplazar a los nativos de América. Lo cierto, esa opinión ya está muy refutada, es que él fue adecuándose. Es decir, no hay que perder de vista el contexto histórico. Él tenía un arraigo hacia ver con naturalidad el hecho de que hubiera personas menos valiosas o personas que pudieran ser catalogadas como objetos, y sí en un momento defendió la tesis de que en vez de emplear la mano de obra indígena como esclavos, podrían emplear a los africanos, pero luego se desdice y afirma que todos los seres humanos son iguales, porque todos los humanos somos seres políticos y racionales y merecemos el mismo trato. Por eso es que él hablaba de una conquista pacífica. Confiaba en la capacidad del indio de ser evangelizado mediante la razón y no mediante la fuerza. Así es como Bartolomé de las Casas sentó un precedente que a la fecha es recordado en beneficio de los derechos humanos. Y pues actualmente San Cristóbal de las Casas lleva su nombre precisamente en conmemoración a este personaje. Los últimos años de Bartolomé de las Casas los pasó en Madrid. Murió el 31 de julio de 1566, y en el año 2001 la Iglesia Católica inició el proceso de beatificación de Bartolomé de las Casas. Como podemos ver, pues un prócer. ¿Por qué un prócer? Porque es una persona que toma un principio de justicia y consagra su vida a él. Aprovecho nada más rápidamente para enviar un saludo cordial a un colega que siempre que me lo encuentro me habla del programa, de que lo escucha todos los sábados, y que le agrada mucho la manera en la que se abordan los temas. Agradecemos desde luego, yo en lo personal también, que nos escuche. Al abogado Javier Cisneros le mando un saludo cordial, y también, doctor, siempre le manda saludos el licenciado Javier Cisneros a usted. Doctor y Carlos, un personaje muy interesante, no sé qué opinan ustedes al respecto. Sí, realmente es muy atractiva la personalidad. Yo quisiera destacar, pero antes de entrar, no sé si Carlos quiere mencionar algo. Por cierto, también saludos al licenciado Cisneros de mi parte, a Javier Cisneros. Así es, doctor. Pues bueno, pues, y no solo al licenciado Javier Cisneros, sino a los múltiples radioescuchas que también nos encontramos en la calle, y cuando el doctor nos invita, nos concede el honor de invitarnos que qué tema sigue, pues bueno, improvisamos algunas ideas, pero también lo construyen entre todos los auditorios. Bueno, yo quiero empezar, antes de retomar la labor de Fray Bartolomé de las Casas, creo que Nacho me dejó algo que argumentar. Es un poema que se le atribuye a Rafael López, no al padre Rafael López, que aquí todos conocemos, a la comarca lagunera, sino un texto que yo me estoy basando de un historiador de aquí de Coahuila,
Pablo C. Moreno, que se llama Galería Heroica de México. El capítulo de Fray Bartolomé de las Casas empieza en la página 34 y termina en la 37, y es en esta última página donde viene el poema a Bartolomé de las Casas, que me voy a permitir leer. En la conquista roja de sangre, y entre el bélico estruendo, se levanta la dulce imploración que sostiene la fuerza de tu brazo evangélico y el ala de la paloma de tu blanca oración. Por eso te circuye la luz de un nimbo célico, y tu ropaje esmaltan las rosas de Sion. Y, como en los beatos que pintó Fray Angélico, hay en ti una inefable actitud de perdón. Y porque ante la queja del hermano proscrito, detuviste la marcha del blanco palafrén y los suaves lienzos de tu amor infinito, de una raza enjugaron el sudor de la sien. Oh Padre de mis padres, sé 1000 veces bendito y loado por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, de una forma sintetizada, de hacerle un homenaje a la labor humanista de Fray Bartolomé de las Casas, que vamos a enfrentar unos cabos sueltos que acá mi amigo Salcido dejó un poquito ahí, intencionalmente adrede para pulírselos un poquito. Bueno, ¿qué era una encomienda? ¿Qué era un encomendero? No tiene que ver con los tacos. Era una persona por mandato real que precisamente, aparte de conquistar a nombre del rey, era evangelizar a nombre del Papa y de la Iglesia. Entonces era fundar pueblos, establecer villas, ayuntamientos. Hay unos simulacros de democracia con vecinos de algunos lugareños de ahí de la región, pero la principal encomienda era la de evangelizar. Entonces ahí, como dice mi buen amigo Nacho, trata de encontrar similitudes entre el latín y la lengua vernácula de algunas de estas tribus en donde él estuvo, donde precisamente de las casas deja de sus 90, 80, porque hay autores que no se ponen de acuerdo de qué año era exactamente, 10 años más, 10 años menos, pero fueron 50 años de su vida dedicados precisamente a estas misiones. Entonces, trataba de buscar esa forma de encontrar semejanzas para poder hacer una traducción. Claro que esto le molestó muchísimo a la jerarquía católica, claro que les molestó sus métodos un poquito más, entre comillas, humanistas, para acabar con esas creencias, ¿cómo se dice? Paganas, no santas, así digamos, bajo ese criterio de esa iglesia católica que venía saliendo del medievo, y le molestó muchísimo pues que pretendiera exclusive la evangelización, traducirlas a su lengua vernácula. Eso en su momento ya había pasado, o estaba pasando en el mismo contexto, pero en otros lugares, con los jesuitas fundados por Loyola. Y 160 años pasará exactamente lo mismo con los lasallistas del señor Jean-Baptiste de la Salle, cuando dijeron, bueno, ¿por qué se trata de llevar la palabra de Dios? Vamos a llevarla a la lengua nativa de esas personas que vamos a evangelizar. Entonces, eso molestó muchísimo, porque tenían que aprender español castellano, mejor dicho, para comunicarse con los conquistadores, y luego latín para pulirles un poco su nivel cultural, como estamos platicando ahorita en el corte de las concepciones de la gente que tiene respecto del arte y la cultura. Pero bueno, en fin. Okay. ¿Qué te parece si hacemos una breve pausa y continuamos con este tema? ¿Sí? Vamos a ver una breve pausa. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando de Fray Bartolomé de las Casas. Por cierto, vale la pena destacar un aspecto, que fue la primera persona, el primer sacerdote que se ordenó en el Nuevo Mundo. Había venido originalmente como licenciado en Derecho, pero luego ya se ordenó sacerdote en 1512. Es un detalle interesante. Y bueno, con nosotros el licenciado Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado y maestro, catedrático universitario. Y bueno, Carlos, nos ibas a seguir platicando acerca
de esta situación tan especial de la vida de Bartolomé de las Casas y la lucha por algunos ideales. Así es, doctor, pues sí, como todo. Yo quiero afinarle un poquito a Nachito sus conceptos sobre el ombudsman, que yo lo escuché ese concepto hace 33 años en una conferencia que hubo en el Teatro Martínez. A propósito, ustedes van a saber más adelante por qué hablo así, que dio en aquel tiempo procurador social del Distrito Federal Máximo Nezahualcóyotl Gamis Parral, y hablaban sobre el ombudsman. Pero ahora con lo del lenguaje inclusivo le dicen ombudsperson, porque puede ser persona de cualquier género, sin género alguno. Ahí el punto es que es un defensor del pueblo, como apuntó Nacho muy acertadamente, una autoridad moral más que vinculante jurídica, y la vinculación es decir, que la autoridad señalada como responsable de violación a derechos humanos y fundamentales, por eso lo hecho tenía que acatar para reparar precisamente ese tipo de violaciones. Entonces, en esa tesitura vamos a decir que fue un adelantado a su época, Fray Cristóbal de las Casas, precisamente porque buscaba una reparación en la dignidad. O sea, él no estaba de acuerdo con el trato fáctico que daban los conquistadores en los territorios de la llamada Nueva España, ¿verdad? O Nuevo Mundo. Porque precisamente, lo hemos dicho en otros programas, cada vez que sale el tema de la conquista en Iberoamérica, hay que acuñarlo en ese término, las leyes indias nunca permitieron ni solaparon la esclavitud. Decían, son súbditos del rey. De hecho, la reina Isabel la Católica, en su testamento, en artículo mortis, decía, quiero que a posterior de muerte se siga tratando a los indios americanos, por favor, como súbditos de la corona española. Pero ya sabemos que era pura letra muerta, había abusos, había vejaciones, así de los conquistadores hasta las mujeres indígenas, sobre pretexto del mestizaje, ¿verdad? Pero ahí es donde precisamente el procesamiento de Fray Cristóbal de las Casas. Hay un episodio que ahorita me rememora el doctor Luis Alberto Vázquez Álvarez, el sentido de, pues sí, de la leyenda negra, que hay que ponerlo así ahorita que está tan de moda otra vez el Imperio Británico, el reino británico, de su doble moral. Como había una rivalidad icónica desde Isabel I y Felipe, creo que Felipe IV, Felipe III, no me acuerdo, fue un Felipe, empezaron a decir que si había, fíjense, la gran falacia argumentativa, que si había un depredador de tribus, de pueblos originarios, era por parte de la corona española, que habían acabado prácticamente con todas las razas así mesoamericanos, ya no digamos de acabar con pirámides, templos, casas, arrasar pueblos, no. Cuando en la realidad, pregúntenles a los aborígenes canadienses, lo que quedan de aborígenes norteamericanos, quiénes fueron los que empezaron con ese genocidio, porque así debe tratarse, como una extinción de una raza, una especie humana. Y no fue tan así, no estamos diciendo que no haya habido abusos, pero aquí el detalle donde entra Cristóbal de las Casas, que empezaron a agarrar, hagan de cuenta como quien agarra un copy and paste de los escritos, precisamente que escribió Cristóbal de las Casas, que decía que era una brevísima, o sea, una pequeña crónica de lo que él vio, concibió, de cómo estaba la conquista, donde se documentaban todas esas culturas, pero también esos abusos. Entonces ahí empezaron, como quien dice, para amarrar navajas ante la comunidad internacional, precisamente para dejar mal al pueblo español. Pero era una vendetta, digo, no tienen autoridad moral para andar tildando precisamente de ese tipo de argumentos a la corona española. Bueno, en su justa dimensión. Sí, nuestro querido sacerdote dominico insistía mucho en eso, intervino en varias audiencias precisamente para ver por esos derechos fundamentales. Cuando viene la famosa entrevista con el rey Carlos I de España y V de Alemania, de ahí el nombre del chocolate, sí. Entonces, pide audiencia donde y le preocupa precisamente los excesos, precisamente que sufrían los pueblos originarios, y hace eco de otro también, que es el padre del derecho internacional, Francisco de Vitoria, que empieza a hablar precisamente del derecho de gentes, o vamos a decir la globalización de los derechos humanos. Entonces,
De ahí, de alguna manera, persuaden precisamente al rey, quien el 20 de noviembre, válgame, fecha icónica revolucionaria, sí, las leyes nuevas de Indias, donde ordenaron que todos los indios quedaran libres y que los encomenderos fueran bajo la protección directa libres de los encomenderos y fueran puestos bajo la protección de la corona. Ese fue un gran avance, pero vuelvo a insistir, fue letra muerta. Y pues vamos a ver los entornos, pues precisamente veamos los meses de distancia navegando en barco con 1,000 tormentas, en lo que llegábamos al continente a enterar de lo que pasaba uno con el otro, pues ahí se perdía mucho tiempo. A mí no me queda más que agregar de este singular personaje, que precisamente su filosofía, su forma humanista de pensar en el otro, no era atender, como diremos entre nosotros los abogados, un caso más. No, yo siento que cuando tú, ya no como abogado, los tres que estamos aquí, sino como personas, queremos brindar una ayuda a una persona, es porque estamos en su contexto. Desde a lo mejor no le resolvemos un problema de carácter económico, o esa pequeña ayudita o el sentirse allá escuchado, atendido, comprendido hasta cierto punto de la problemática que trae. Entonces, de las casas fue todo eso. Un oidor real, un humanista, el que se hizo asemejar así como ellos. No tenemos datos de que él haya tenido una ostentación así, de opulencia, de riqueza. Vamos a creer la buena fe de que haya observado los votos de pobreza, la obediencia, pues quién sabe, la verdad, porque sí era muy rebelde ante las autoridades, y eso le costó también pues muchos señalamientos, pero de puro milagro no lo sometieron bajo la Inquisición, pues que esa era como quien dice la magia que tenían. Bueno, pues hasta aquí mi intervención, y estoy a la disposición de que Nacho me quiera bombardear con alguna de sus preguntas. Gracias. Oye, muchas gracias, Carlos. Sí, algo que yo quería destacar ahorita, lo que mencionaba Carlos, es el padre Francisco de Vitoria era el rector de la Universidad de Salamanca, precisamente, y íntimo amigo de Fray Bartolomé de las Casas. Y vale la pena destacar que en esa reunión que mencionas con el rey Carlos I de España, que es lo correcto, ahí vale la pena que él le hizo una pregunta que sacudió a la corte. ¿Y qué tal si los indígenas americanos hubieran venido a conquistar España? Y bueno, pues ahí dejo yo la pregunta para ver. Nacho Salcido, adelante, por favor. Claro, doctor, muchas gracias. De hecho, en relación a la figura de Bartolomé de las Casas, ocurrió un debate filosófico, político, que pasó a la historia como un ejercicio que yo no tengo ninguna otra referencia de que se hubiera hecho algo igual en relación a una nación que estaba efectuando tareas de conquista de dominios territoriales. Y se trata del debate Sepúlveda Las Casas, que protagonizaron Juan Ginés Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Un imperio organizó oficialmente una investigación sobre la justicia de los métodos que empleaba para ampliar sus dominios. En este debate, obviamente se enfrentaron las posturas y se conoce como Junta de Valladolid. La tesis o las ideas que sostenía Ginés de Sepúlveda era que los indios sí tenían la calidad de seres humanos, porque en caso de que no se les reconociera como tales, pues inclusive estaría incurriendo en una herejía, porque los indios luego tampoco podrían pecar y los españoles no tendrían ningún deber de evangelizarlos, sería una contradicción. Pero él afirmaba que sobre los indios recaía un derecho de tutela a favor de los españoles que implicaban el sometimiento al gobierno de los cristianos bajo el convencimiento de que era por el propio bien de los indios. Eso no significaba que se redujeran a la esclavitud, pero se equivalía, o se podría equiparar a considerar a los indios siempre como menores de edad, que siempre requirieran de un tutor que se hiciera cargo de ellos. También él legitimaba la necesidad de impedir, incluso por la fuerza, el canibalismo y otras conductas antinaturales que practicaban los indígenas. También establecía que tenían la obligación
los conquistadores de salvar a las futuras víctimas inocentes que serían sacrificadas a los falsos dioses, que había un mandato de evangelización que Cristo dio a los apóstoles y el Papa al rey católico, y que hacer la guerra facilitaría la prédica de la fe. Como puede advertirse, los postulados de Ginés de Sepúlveda no son sino falacias que buscan legitimar la imposición de una idea a otras ideas, porque pues así como las religiones y los dioses que se tenían en los pueblos originarios eran los correctos para las personas que tenían esas creencias, pues bueno, llega un pueblo más fuerte, y justo lo que decía el doctor, ¿qué pasa si hubieran sido los indígenas los que hubieran conquistado España? Pues entonces estaríamos hablando exactamente de lo mismo, pero al revés. La legitimidad de los indígenas de someter al pueblo español a sus creencias, de derribar los templos cristianos y sus objetos de culto, de aniquilar las prácticas heréticas, que serían consideradas así bajo la concepción de las religiones prehispánicas, en fin. Cuando se enfrentan culturas no hay una cuestión de corrección, lo que se tiene que hacer es aprender a convivir. Bartolomé de las Casas, desde luego, respondió y afirmó que los indios realmente eran personas racionales, y qué mejor muestra de ello que su civilización, porque podemos hablar de civilizaciones prehispánicas sin lugar a dudas. La arquitectura de los aztecas rebatía la comparación que hacía Sepúlveda de los indios con las abejas, que decía son seres irracionales que nada más en conjunto trabajan, pero sin tener una plena capacidad. No encontró en las costumbres indígenas americanas una mayor crueldad que la que pudiera encontrarse en las civilizaciones del Viejo Mundo o en el pasado de España. Menor razón hay para que los defectos y costumbres incultas y no moderadas que en estas nuestras indianas gentes halláramos nos maravillen, y por ellas las menospreciamos. No solamente muchas y aún todas las repúblicas fueron muy perversas, irracionales, y por más que existan actualmente muchas virtudes y bienes morales, en el pasado ellos mismos fueron peores. Así la irracionalidad y confusa policía y los vicios fueron costumbres brutales que existieron por toda España, es lo que sostenía Bartolomé de las Casas. También hay una cuestión muy interesante. Se estima que Bartolomé de las Casas, sin quererlo, prendió la leyenda negra, que es el tema que habían estado hablando, y que aquí inclusive esta cuestión suena bastante moderna, ¿no? El uso de datos falsos para deslegitimar un poder. Se dice que de las denuncias que efectuaba, por ejemplo, 20 millones de muertos causados por la violencia y los abusos de los conquistadores, pues bueno, que esa cifra es imposible y es exagerada. No veo yo que Bartolomé hubiera sido un manipulador político. Creo que en caso, muy probablemente exageraba, sí, pero creo que la exageración la utilizó como un ejercicio argumentativo o como un recurso discursivo para persuadir o dar mayor impacto a la necesidad de cambiar de ideología, doctor, no tanto que él hubiera sido un arma para combatir la expansión o las políticas de conquista de España, y que hubiera sido utilizado por fuerzas subrepticias para generar una corriente de desinformación. Pero no sé usted qué piensa al respecto. Desde mi punto de vista se trataba de una persona noble que fue ajustando su punto de vista a los principios que fue descubriendo como justos en la propia convivencia que tuvo con los pueblos originarios, y a partir de descubrirlos como iguales, entonces se dedicó y consagró su vida a tratar de contagiar a los demás de esta capacidad de ver a todos los demás como iguales, a pesar de tener profundas diferencias en cuanto a la forma de vida, en cuanto a la apariencia, en cuanto al lenguaje. Y creo que esa es una de las cosas que más humanos nos hacen. Creo que no podemos crecer como sociedad si no somos capaces de, a través de un prisma de muchísimas diferencias, encontrar en la otra persona al igual a mí. No, excelente, excelente. Estoy de acuerdo totalmente. Fray Bartolomé de las Casas fue una figura excepcional, la cual ha tratado de ser utilizada cínicamente por los anglosajones para justificar parte de la barbarie de ellos, inventando lo que se decía hace un momento de la leyenda negra de España. Hay un aspecto que me interesa mucho, que desde el punto de vista jurídico,
Fray Bartolomé de las Casas pregunta también con qué títulos España ejerce dominio sobre las Indias. Y ese mismo, podríamos decir, esa misma pregunta se le puede hacer a todas las naciones europeas que conquistaron los demás países de América Latina y hasta de África. Ciertamente la visión es que estamos acostumbrados a que los malvados acusen a los buenos de aquello que no les ayuda, que no les beneficia, que les quita privilegios. Pero bien, ahí queda pues esta historia maravillosa. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a Carlos Humberto Huerta Ochoa. Muchísimas gracias a Ignacio Alfonso Salcido Dávila, ambos licenciados en Derecho, amantes de la historia. Y gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a Roberto Ríos en la dirección de grabación. Y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado 20 de mayo, ya cambiando de temas, yéndonos a otros, y vamos a iniciar con los edificios más emblemáticos de México, pero como buenos laguneros, iniciamos con el Teatro Isauro Martínez. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.